de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad los cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. En el verso 9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la madre: ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Hasta aquí leemos la Biblia, la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios bueno, Dios maravilloso, te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, de estar en este culto, Señor. Hemos venido para edificarnos, para gozarnos, para alegrarnos, para que tu presencia, Señor, esté siempre en medio nuestro, Dios mío. Te pido que te glorifiques en esta noche de una manera poderosa, Señor, rompiendo cadenas, salvando, libertando, Padre, obrando maravillas y prodigios en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden sentarse, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En esta noche vamos a hablar de Ciro. La palabra de Dios nos habla o menciona un nombre que llegó a ser el rey de Persia, ¿no? Lo importante de todo esto, hermano, es que la profecía bíblica aquí, Isaías escribe 100 años antes que exista Ciro. Eso es lo importante. Y otra cosa que nosotros vamos a ver acá, en el verso 28 dice que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Esto quiere decir, hermano, mire, 100 años antes de que se cumpla, gloria a Dios, y que suceda todo lo que suceda al pueblo de Israel, luego Dios va a usar a Ciro para que bajo uno de los decretos de Ciro, gloria a Dios, se proyecte lo que era la construcción del muro de la ciudad de Israel, que iba a ser totalmente destruida, y también, gloria a Dios, que él pudiera proyectar también el templo. Él dio un edicto, y eso es importante nosotros poder conocerlo. Históricamente es bueno conocerlo y saber que Dios no falla, hermano. Dios es un Dios que puede dar
con 100 años de anterioridad que va a haber un rey llamado Ciro, bendito sea el Señor, y que va a ser un imperio, porque no fue un rey cualquiera. Según los datos bíblicos, este fue uno de los reyes más importantes en la historia de la humanidad. La Biblia habla pues del imperio asirio, ¿no? Que no fue considerado en la sucesión de imperios, sino empezó con Babilonia y luego más adelante vienen los medos y los persas. Luego de la continuidad de Babilonia es que se levanta el imperio de Media y de Persia, ¿no? Que eran como familias, gloria a Dios, que eran dos naciones que siempre trabajaron unidos, que se unieron a través de vínculos matrimoniales entre los gobernantes y luego se unieron como dos pueblos, gloria a Dios, que en algunas oportunidades prevalecían los medos y en otra oportunidad eran los persas, hermano. Ciro fue uno de ellos, uno de los reyes más importantes de este imperio. Es el segundo imperio más importante que menciona la Biblia, gloria a Dios, y Dios levantó a este rey para sus planes y su propósito. Hay cosas que son interesantes notar porque, por ejemplo, Ciro es el que dirige la conquista de Babilonia. Cuando Babilonia, y lo vemos en el libro de el profeta Daniel en el capítulo 5, la fiesta de Belsasar. La fiesta de Belsasar fue una fiesta en donde Belsasar, siendo el rey de Babilonia, convoca a 1000 de sus príncipes con sus concubinas y hay un derroche, hermano. Hay una fiesta que duró muchos días de borrachera, de droga, de sexo, y eran orgías, era una perdición terrible. Y en medio de esa perdición, pues, Belsasar manda traer los utensilios de la casa de Dios y vemos que Dios inmediatamente, gloria a Dios, manda que aparezca una pared o una mano, perdón, en la parte más alta de la pared del palacio, ¿no? En donde todos estaban corrompiendo en todo su ambiente de inmundicia. Ahí aparece una mano y luego la sentencia de Dios para el rey de Babilonia, el último rey de Babilonia. Y esa noche es que el imperio babilonio es doblegado por el imperio de Persia y de Media. El que lideró esa conquista fue Ciro, hermano. Y Ciro atribuyó la conquista de Babilonia a Marduk, a su rey. Por eso la Biblia acá dice que aunque era su escogido, aunque Dios lo utilizó, pero dice, no me conociste, dice. Alabado sea el Señor. Eso nos va a indicar a nosotros, hermano, que Dios puede usar un rey, Dios puede usar un gobernante, que puede ser pagano, que puede tener su idolatría, su forma, pero Dios lo puede utilizar, porque Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y Dios es el que inclina el corazón de los reyes, ¿no? Nosotros no lo inclinamos, hermano. Dios es el que inclina, Dios trata con ellos, así como Dios trató con Nabucodonosor y Dios trató con Ciro también y con otros reyes muy importantes. Lo que le quiero decir es que lo que no pueden lograr los hombres, movilizaciones y tantas cosas que se pueden dar, Dios lo puede hacer en un instante, hermano, porque Dios tiene el control de todo. Ahora, en el capítulo 45, la palabra de Dios ya nos habla directamente, así dice Jehová a su ungido. Lo que llama la atención acá es la palabra ungido, ¿no? La palabra ungido, gloria a Dios, que nosotros no debemos, hermano, utilizarla para determinadas personas, gloria al Señor. O sea, la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Quiere decir que toda persona que sirve a Dios, toda persona que va a ser tocada para el ministerio, tiene la unción. Pero la palabra ungido es un título, y es un título que solamente aplica a nuestro Señor Jesucristo y a quien Dios quiera atribuirle. En este caso, Dios es el que está hablando de Ciro. Ahora, en su cabeza suya, en mi cabeza puede haber una confusión, puede haber
una contradicción y decir, ¿cómo Dios va a decir a un impío? ¿Cómo Dios va a decirle a un idólatra que es ungido? Gloria a Dios. Pero en realidad no podemos decir porque es el título que tiene Cristo, ¿no? Sino que está diciendo ahí que Dios lo utilizó a Ciro y Ciro se dejó utilizar por Dios, aunque no conocía a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. O sea, Ciro fue sensible a la voz de Dios, pero él no conocía a Dios. ¿Cómo es eso? Porque la falla fue del pueblo de Israel. La falla fue del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel se atrincheró en su modo, en su forma religiosa, en su concepto religioso, y no admitían a nadie más que a ellos. Eso es cuando la iglesia, hermano, la iglesia a veces se radicaliza, a veces la iglesia, gloria a Dios, se vuelve totalmente extremista y prácticamente nosotros podemos decir que solo nosotros nos salvamos. Si usted logra pensar eso, usted está muy equivocado, porque Dios tiene pueblo en donde usted menos imagina. Cuando el profeta Elías, que era un tremendo hombre de Dios, había enfrentado, hermano, a 450 profetas de Baal y a otros 450 profetas de Jehová que eran falsos y mentirosos. Cuando Elías enfrentó toda esa oposición religiosa, él pensaba que ahí estaba la crema innata de los que seguían a Dios, de los que amaban a Dios, y él dijo, todos ahí se han perdido y todos están totalmente corrompidos, y llegó a decir Elías que solo quedaba él, porque él dice, Señor, solo he quedado yo, o sea, de todo el pueblo, solo yo soy el único temeroso de Dios. Pero Dios le da una noticia a Elías, y le dice, Elías, no pienses eso, porque hay 7,000, dice, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Gloria a Dios. Hermano, Dios tiene pueblo en donde Él quiera, en diferentes lugares, en el mundo entero. Dios trata con personas. Dios salva a personas en las cárceles. Dios salva a personas. Mire, el caso de Lutero es un caso extraordinario. Lutero era un monje agustino dentro de las órdenes católicas, y desde ahí Dios empezó a tratar con él, porque Lutero empezó a estudiar la Biblia y a tener una inquietud en su corazón, o sea, una aflicción en su corazón que nada le satisfacía. Y Lutero empezó a indagar y estudiar porque él quería sentir la satisfacción en su alma, la garantía, él quería sentir la bendición de Dios, de que algo le dijera pues que había obtenido la salvación. Y él la buscaba de muchas maneras. Cuando uno lee la historia de Lutero va a ver que él buscaba, se autoflagelaba, se encerraba en lugares y se infligía a él castigos terribles, creyendo que de esa manera iba a alcanzar la redención, iban a alcanzar el agrado de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Lo que él entendía, ser justificado delante de Dios, porque él empezó a entender de que la vida, la naturaleza del hombre era pecaminosa, y él entonces decía, entonces, ¿cómo puedo yo salvarme? ¿Cómo puedo lograr esto, el cambio? ¿Cómo puedo lograr que mi vida tenga algún rayo de luz, de salvación, de cambio, de transformación? Lutero no era un adúltero, Lutero no era un ladrón, ni borracho, ni nada de eso, pero él empezó a sentir en su corazón una necesidad de Dios, hermano, y empezó a indagar en la palabra, y él, gloria a Dios, sentía que había un vacío, sentía que había una insatisfacción en su alma. Cualquiera le podría decir, Lutero, no te hagas problemas, no seas tonto, vive la vida, estate tranquilo. Pero Lutero tenía un trato de Dios, porque a veces Dios es el que pone eso en nuestro corazón para que nosotros a través de eso empecemos a buscar a Dios, hermano. Y Lutero empezó a buscar algo, una respuesta de Dios. Gloria al Señor. Pasaron años. Lutero
se reunía con su profesor. Era un teólogo católico, era un hombre de mente muy abierta, se llamaba Staupitz, era el profesor de Lutero, era una eminencia. Y Lutero le hablaba y le decía cómo se sentía, y hablaban a través de las escrituras. Llegó un momento en que Dios trató con Lutero. Dios se le reveló, y el texto que Dios le dio está en el libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Y ahí, gloria a Dios, como que se le abrió todo el entendimiento a Lutero, porque ¿qué significa mas el justo por la fe vivirá? Quiere decir, el justo es la persona que busca agradar a Dios. O sea, si hay alguna persona que dice que es justa, que dice que es caritativa, que dice que es una persona que está haciendo lo bueno, lo recto, que la gente la puede exaltar y alabar y reconocer, pero no vivirá por su justicia, hermano. Su justicia suya ni mía nos va a salvar. Y eso lo entendía Lutero, porque Lutero trató por todos los medios de practicar la justicia y la practicó. Gloria a Dios. Hacía todo lo que le decían para agradar a Dios, y Lutero lo hacía, hasta que el Espíritu Santo de Dios le dio el entendimiento, y cuando él descubrió, entendió la palabra, mas el justo por la fe vivirá, entendió que aún el justo, que aún la persona que puede decir: yo no soy adúltero, no soy borracho, yo no soy una persona viciosa ni corrompida, aún el justo, para vivir, para salvarse, necesita la fe. Y Lutero supo que la llave para la salvación era la fe, que el camino al cielo era la fe, que para agradar a Dios era la fe. Gloria al Señor. Cuando Lutero entendió eso, todo en él cambió, hermano. Todo en él cambió, y él se dio cuenta que no era su justicia, que el mundo estaba equivocado, que la gente estaba equivocada, que la religión tradicional estaba equivocada, porque ellos enseñaban que para agradar a Dios había que hacer un montón de penitencias, ¿no? Penitencias, hacer mortificaciones del cuerpo, sacrificios, y que eso iba a llevarnos a agradar a Dios. Y eso no es así, ni eso menos nos va a salvar, pero la fe sí, hermano. Cuando Pablo desarrolla toda la carta a los romanos, la palabra central es la justificación, que solo la fe nos puede justificar delante de Dios. Alabado sea el Señor. Solo podemos ser declarados justos delante de Dios únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso cambió todo, porque la iglesia tradicional estaba vendiendo indulgencias, y las indulgencias eran documentos firmados por el Papa, en donde las personas eran exculpadas, eran prácticamente perdonadas de todo tipo de pecado, lo cual era totalmente falso. Eso contravenía la palabra, porque no son las indulgencias, no es María, no es Pedro, no es Pablo, hermano. Lo que nos va a salvar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La fe. Y para la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, que es como un bote salvavidas, gloria a Dios, cuando nos estamos hundiendo en el pecado, lejos de Dios, Dios nos envía, gloria a Dios, la fe, hermano. Y uno cree en Jesucristo, y entonces ya es salvo. Luego, más adelante, algunos pueden ver que Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Dice, no, Santiago contradice a Pablo, que Pablo dice que la única manera de ser salvo es por la fe. Santiago dice que si no tienes obras, tu fe es muerta. Y es verdad, no hay contradicción. Si usted dice que es cristiano
y usted no tiene frutos, entonces yo digo, este no parece cristiano. Alabado sea el Señor. Si usted dice que es cristiano y fuma cigarrillo y se toma sus traguitos y se emborracha, y usted va a un prostíbulo, usted va a una discoteca, usted hace cosas que hace el mundo, vive como el mundo, engaña, roba, miente, gloria a Dios, estafa, es una persona que comete abusos, una persona que hace cosas ilícitas, indebidas, roba, se aprovecha de los demás. ¿Dónde está su fe? No hay fe, su fe está muerta. Porque el que tiene fe, tiene frutos. El que tiene fe jamás va a robar, jamás va a ir a una discoteca, jamás va a ir a un prostíbulo ni a una cantina. Eso es así, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Santiago, era práctico. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, si tú no tienes esas obras que te califiquen como cristiano, yo no creo tu cristianismo. No está diciendo que las obras son las que salvan. Pero Pablo sí desarrolla el concepto doctrinal y dice que lo único que nos puede salvar es teniendo la fe en Jesucristo, hermano. Alabado sea el Señor. Quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo número 5. Maravilloso el nombre de Jesús. Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Miren lo que dice maravilloso el nombre de Jesús. Miren, quiero que vayamos al capítulo 4. Miren, escuche bien. Verso 1. El apóstol Pablo dice, guiado por Dios, ¿no? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, mire Pablo cómo desarrolla, hermano, la lógica de la salvación. ¿Cómo es que Dios salvó? Porque esto es un argumento contra los judaizantes. Los judaizantes decían, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que guardar la ley. Aparte de creer en Cristo, hay que hacer esto. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, eso no es así. Y le cita a Abraham, porque dice, Abraham creyó a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y dice, fue justificado por las obras. Si fuera así, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si las obras de Abraham sirvieran para justificarlo, no lo justificaría ante Dios. No sirven. Entonces dice, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿cuándo es que Abraham fue justificado? Cuando le creyó a Dios, hermano. O sea, ¿cuándo es que Abraham fue salvo? Cuando le creyó a Dios. Ahí es, y eso es lo que dice aquí la palabra, ahí es cuando él fue justificado, o sea, fue salvo. Por eso la palabra de Dios en el verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a querer ganar la salvación, como algunas religiones dicen, para ganar la salvación hay que vender folletos en la calle, hay que visitar tal cantidad de casas. La salvación no se gana, hermano. La salvación es un regalo de Dios. Ninguna cosa que podamos hacer nosotros va a comprar la salvación. Es un regalo de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Solo por la fe. Entonces, ¿el modelo cuál es? Abraham. Abraham le creyó a Dios y fue justificado, fue salvo inmediatamente. Porque mire,
El mismo Pablo va a decir acá, ¿cuándo fue circuncidado Abraham? Eso se lo dice a los judíos. Si ustedes dicen que la circuncisión es podemos decir, el requisito para la salvación, Pablo le demuestra a los judíos que están equivocados, porque le demuestra que primero Abraham fue justificado al creer a Dios y pasado, yo calculo, como unos 15 años, es que Abraham, gloria a Dios, porque más o menos da la Biblia algunos datos, es que Abraham fue circuncidado, hermano. Entonces, primero, ¿qué le aconteció a Abraham? ¿La salvación del alma o la circuncisión? Primero fue la salvación del alma. Y luego fue circuncidado. Gloria al Señor. ¿Qué es más importante? ¿La circuncisión o la fe? La fe es más importante. Bendito sea el Señor. Ahora, en el verso 6 dice, gloria a Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Este es el Salmo 32, y cuyos pecados son cubiertos. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, cita cómo es que David entendía, hermano, que la salvación de Dios es cuando Dios nos perdona, cuando Dios no te inculpa de pecado. O sea, Dios no te va a pedir qué requisitos van a haber para eso. No, sencillamente cree nada más y eres bienaventurado. Alabado sea el Señor. Luego dice el verso 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada? Cuando era incircunciso, hermano. Gloria a Dios. No en la circuncisión, él mismo responde, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y escribió y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, usted sabe que Abraham se llama el padre de la fe, porque para el pueblo judío es su padre. Es verdad, toda la descendencia de Abraham va a ser bendecida por Dios en lo que es la carne. Pero también la Biblia dice acá que Abraham es el padre de la fe porque fue justificado cuando era incircunciso, así como nosotros. Si nosotros estuviéramos viviendo en ese tiempo, nosotros como peruanos, los judíos nos dirían, estos son unos incircuncisos, paganos, gentiles, gloria a Dios. Pues Abraham fue circuncidado de esa manera, hermano. Abraham no era judío. Abraham, ¿qué era? Era, gloria a Dios, de la simiente de Sem, era semita. Todavía el pueblo de Israel no se había formado, no estaba el judaísmo, no estaba la religión judía. Abraham creció y vivió en un pueblo totalmente pagano. O sea, las raíces de Abraham eran paganas. Bendito sea el Señor. Abraham venía, la simiente era, gloria a Dios, semita. Y podríamos decir, eran los hebreos del otro lado del río. Pero habían semitas que eran paganos también. O sea, no todos los semitas eran temerosos de Dios. Y Abraham vivía en un pueblo que era Ur, que era un pueblo, una metrópoli donde había mucho pecado. Y había también mucha disolución. De ahí fue sacado Abraham, siendo incircunciso, hermano. O sea, si los judíos van a decir, no, Abraham es nuestro padre, pues su padre, gloria a Dios, no fue circuncidado, sino después, como una señal de la promesa. Gloria a Dios. Y luego él viene a ser el de él,
por la promesa de Dios es que viene el pueblo judío. Pero antes de que él fuera el padre de la nación judía, era el padre de los incircuncisos. O sea, en otras palabras, es el padre de la fe. O sea, es el que a nosotros nos dio un ejemplo de fe a través de la palabra, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Y mire lo que dice aquí la palabra en el verso 13. Porque no por la ley, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque la ley no existía, hermano. La promesa se le da a Abraham cuando no existía ley. No existía el pueblo judío. Se le da, ¿por qué? Por su fe, porque le creyó a Dios. Ahí es cuando Abraham recibe la bendición. Maravilloso el nombre de Jesús. Por la promesa, ¿no? Gloria al Señor, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En el verso 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, verso 16, es por fe. La salvación es por fe, para que sea por gracia. Es un regalo de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora, vamos al capítulo 5. El capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo nos viene la justicia? Por la fe. Esto es clave, hermano, porque hay muchos que dicen que uno se va a salvar si guarda ciertas cosas y ciertos requisitos. No, eso es parte ya de tu salvación, es parte de tu fe. Alabado sea el nombre de Jesús. No es eso lo que te salva. A ti te salva tener una fe única en Dios y en su palabra. Eso es lo que nos va a mantener. Gloria al Señor. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria a Dios. Hermano, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La salvación viene únicamente por la fe. Ahora, cuando Dios trata con este hombre, con Ciro, gloria a Dios, como vemos aquí, la palabra de Dios, me desvié para que entendieran lo que es la salvación por la fe, gloria a Dios, y Dios habla de que Él es ungido. Dice, yo lo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de Él. O sea, sujetar naciones significa que Él va a tener un imperio, que va a gobernar por encima de una muchedumbre de multitudes de pueblos, y va a estar por encima de reyes, y eso solamente se cumple en Ciro. Mire, gloria a Dios, Dios dice el nombre. 100 años después, Ciro, nace un Ciro, gloria a Dios. Y todo lo que Dios dice, lo hace este Ciro. Yo quiero decirle que en una de las incursiones de Ciro, cuando Ciro va a entrar a Jerusalén, porque él como conquistador visitaba los pueblos, a él le leen esta porción de la palabra, hermano. Y Ciro cae postrado, gloria a Dios. Y manda que el sacerdote del pueblo de Israel
manda a traerlo y se postra delante del sacerdote. Ciro, el persa, el emperador del mundo, reconoce a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando él lee esto se maravilla y le dicen: Ciro, hace 100 años en los escritos de los judíos, en las escrituras está tu nombre, y todo lo que tú has hecho, eso estaba profetizado 100 años antes. Y eso lo hizo temblar a Ciro. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice acá que Dios lo tomará por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria al Señor. Y eso se cumplió, hermano, porque cuando Ciro conquistó Babilonia, conquistó muchísimos tesoros. Y es el cumplimiento también de la palabra de Dios, que Dios le prometió que Dios le iba a dar los tesoros muy guardados, muy escondidos. Todo eso se cumplió literalmente. O sea, Dios engrandeció a Ciro, enriqueció a Ciro como un cumplimiento de su profecía, porque Ciro había sido fiel a la palabra de Dios, o a la voz de Dios, ¿no? Porque no leía la Biblia. Pero cuando Dios hablaba con él, cuando Dios trataba con él, porque Dios sabe cómo trata. Dios, hermanos, se manifiesta a los reyes, a los presidentes, estando en su lecho, estando en algún lugar, están pensando, están meditando, y ahí le viene, gloria, la voz de Dios, el trato de Dios con ellos. Claro, Dios obviamente ve la docilidad de ellos, porque en el caso de Faraón no fue así, pues, ¿no? Faraón se endureció contra Dios, y dice la palabra, y Dios lo endureció más todavía, para que la gloria de Dios fuese manifestada. Para que Dios pudiese manifestar su poder, la oposición de Faraón en tiempo de Moisés, 500 años después de Abraham, le costó muy caro, hermano, porque Faraón no quiso obedecer la palabra de Dios a través de sus mensajeros, y Faraón se llenó de orgullo, contendió contra Dios y le fue mal. ¿A quién le va a ir bien? Si usted contiende contra Dios, usted se pelea con Dios, usted va contra Dios, insulta a Dios, se molesta con Dios, nunca le va a ir bien. No conozco una persona que se haya peleado con Dios y que le vaya bien. Es imposible. La Biblia dice: no hay paz para el impío, y todo el que contiende contra su hacedor le va mal. Y eso lo dice aquí la palabra. Vamos a ver, gloria a Dios, aquí en el verso, gloria al Señor, en el verso 9. Mire lo que dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué hacéis? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? ¿Quién puede cuestionar a Dios, hermano? ¿Quién puede decir: Dios, te equivocaste, no estoy de acuerdo? Hay gente que sí hace eso, pero está bajo maldición, nunca le irá bien. Yo conozco muchas personas que viven con un resentimiento, con un odio, con una cólera contra Dios, porque su padre lo abandonó, porque su infancia fue una desgracia, porque tuvo un montón de problemas, porque tuvo un accidente, porque en la vida no fue triunfante, tal vez frustró su carrera, su matrimonio no le fue bien, tuvo problemas con sus hijos, y hay gente que dice: Dios es el culpable, y se molestan contra Dios, cuando lo que tenemos que hacer es humillarnos. Lo que tenemos que hacer es reconocer
y decir, Señor, he pecado, he hecho lo malo. O si me fue mal, decir, Señor, ayúdame. Señor, cambia el rumbo de mi vida. Señor, no tengo trabajo, me botan de todos los trabajos. ¿Cuál es la solución? Humíllate, hermano. Pídele perdón a Dios. O dile, Señor, ábreme las puertas. Pon gracia delante de mí. Si usted tiene un negocio, no le diga a los clientes, ¿cómo va a resolver su problema? No se puede enojar contra Dios. No, que la iglesia tiene la culpa, que Dios tiene la culpa, que Dios tiene la culpa. Ni la iglesia ni Dios tienen la culpa. Alabado sea el Señor. Usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que Dios le ayude. Maravilloso el Señor. Usted de repente tiene su pequeño negocio y ve que su vecino prospera, el otro prospera, el otro tiene tremendo negocio. Y usted dice, y a mí no me va bien. Somos seres humanos, hermano. Y a veces nos entra tristeza, nos entra aflicción. A veces usted puede ver, todo el mundo está sano, yo no estoy sano. Gloria a Dios. Yo me acuerdo, hace unos 5 años, 5 a 6 años, yo fui un cardiólogo, la primera vez que fui a visitar un cardiólogo. Y el cardiólogo me dijo, oiga, usted tiene arritmia, me detectó varias cosas. Me mandó a hacer una prueba de esfuerzo, yo ni sabía que era eso, pero era una bicicleta, correr, esa bicicleta es eléctrica. Cuando llegué a la clínica San Gabriel, donde me hice el chequeo, yo entré a ese lugar y llegaban muchas personas que tenían problemas cardíacos. Había gente que llegaba pálido, algunos llegaban todos doblados, otros llegaban gente totalmente cansada, hermano, y uno mismo, ¿no? Me entró como una tristeza, gloria a Dios, como que el diablo me decía, así vas a terminar, estás camino hacia eso, poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Nadie quisiera ser un enfermo cardíaco, como nadie quisiera tener una enfermedad que lo inhabilite, que lo limite. Y yo me sentí muy triste, porque el diablo nos ataca, somos seres humanos. Y entonces yo decía, ¿quién como la gente sana? Y me ponía a pensar en un montón de personas que conozco, que están totalmente sanos, que no tienen ningún problema. Y yo decía, qué bendición tienen ellos. Al final, para abreviar la historia, me hicieron los exámenes, entré en un tratamiento, en unos pocos días se fue la arritmia, se fueron todos los problemas que tenía y hasta el día de hoy no tengo problema. Alabado sea el Señor. Pero lo que le quiero decir es que el diablo te ataca, el diablo utiliza todo eso y te dice, no vas a seguir para adelante, no sirves para nada. Y si en tu negocio te va mal, en tu trabajo te va mal, el diablo te va a meter muchas cosas y te va a decir, todo el mundo prospera y tú no prosperas. A fulano le va bien, al otro le va bien y a ti no te va bien. Pero no le eches la culpa a Dios. Nosotros tenemos un refugio que es, gloria a Dios, el secreto, hermano, buscar a Dios. Ora a Dios, pídele a Dios y Dios te va a ayudar. Alabado sea el Señor. No te quiero decir con esto que si tú tienes un problema, que si tu negocio no va bien y tú le pides a Dios, Dios va a hacer que tu negocio prospere y sea lo máximo. No te puedo decir eso. ¿Sabe lo que Dios hace, hermano? Dios hace algo más importante que eso. Dios cambia la actitud de tu corazón. O sea, Dios trata contigo y te hace ver y te hace sentir que a pesar de que puedes tener adversidades, tienes el gozo de Dios, sientes la presencia del Señor, tienes paz en tu corazón. Y tú vas a ver, los otros tienen un montón de cosas, pero no tienen paz. Les va bien económicamente, tienen muchos clientes, pero andan agitados, traumados, preocupados, tensos. Pero usted dice, bueno, yo no ganaré mucho, pero tengo felicidad, tengo tranquilidad. Eso es más importante.
Gloria al nombre de Jesús. Yo, si le pongo, yo me pongo a pensar. No voy a decir nombres, ¿no? Pero póngase usted a pensar en los últimos presidentes que hemos tenido, que hicieron todo lo posible por llegar a la presidencia y luego terminan presos. Y yo digo, ellos de repente en la prisión y con estos problemas que tienen, varios de ellos dirían, mejor nunca me hubiera metido a esto. No, hubiera vivido mi vida toda mi vida feliz. Porque algunos dicen, lo más lindo que me puede pasar es ser alcalde, ser presidente, tener un cargo importante o estar en una empresa importante, pero a veces por tener esas responsabilidades, gloria a Dios, hay personas que no actúan correctamente y le caen ofertas, propuestas, y como son personas que no tienen principios desarrollados, formados, valores, entonces ceden ante propuestas ilícitas, hermano. Gloria a Dios. Y algunos dicen, uy, el crimen perfecto, la hice bien, ¿no? Pero después de 12 años, 10 años, todo sale a la luz. Alabado sea el Señor. Y entonces, ¿de qué te vale ser lo que has sido y llegar a un puesto tan alto si al final vas a terminar así? Entonces te dice, mire, usted y yo podemos caminar por la calle tranquilos, sin problema. Nunca hemos tenido guardaespaldas. Nunca hemos tenido gente ahí con un carro tremendo, con 3 carros que te siguen y las sirenas y que todo el mundo te abre paso. Pero tú puedes caminar tranquilo por donde te da la gana. Yo veo a veces las historias de la gente famosa. Lady Di, la que era princesa de Gales, ¿sabe por qué se mató? Porque eran las 2 de la mañana y ella había salido de un hotel y se estaba yendo a otro lugar. Creo que murió en Francia. ¿Y sabe por qué murió? Porque huía de los paparazzis. O sea, a un enjambre de fotógrafos que la siguen hasta el baño, hermano. Que si se va acá, que si come, que si va a un restaurante y la tiene enferma. Hay gente así que llega a tener mucha fama, mucha popularidad y vive enfermo. O sea, llega a momentos a irritarse, pierden los papeles, desesperante. Porque imagínese, usted no puede salir a la calle, no puede comer a donde va, le están tomando fotos, le están grabando, le están siguiendo, porque hay gente que vive de eso y esas fotos las publican en los diarios, que fulano salió a comer chifa, que salió a comer un Pizza Hut, que salió a esto. Eso es horrible, hermano. Alabado sea el Señor. Te digo, tanta fama para luego terminar como una cárcel, huir de ellos, porque hay gente que ya hasta les ha disparado, ya, hermano, gloria a Dios, ya entran en una crisis emocional. Pero usted y yo podemos caminar por cualquier lugar de Perú. Usted se mete al Jirón de la Unión, se va a Gamarra, nadie lo conoce, vive feliz, entra a cualquier restaurante, sale, tiene toda la libertad del mundo. Eso es una bendición de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. El asunto no es ser rico. El asunto no es tener todo lo que usted quisiera tener, sino es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. ¿Quién va a pleitar contra su hacedor? ¿Quién le va a decir a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tengo este color de piel? ¿Por qué nací en tal lugar y no nací en otro? Usted no puede pleitar contra su hacedor. Más bien, qué lindo es aceptar lo que Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Todo el que se levante contra su hacedor y cuestione y diga, ¿y por qué sucedió esto y por qué sucedió lo otro, hermano? Como le digo,
Qué lindo es humillarse, qué lindo es decirle: Señor, ayúdame. Si usted está pasando un momento difícil, pues puede clamar a Dios. Tenemos la libertad, como dice el libro de Hebreos, tenemos el camino libre para entrar a la misma presencia de Dios. Tenemos, hermano, el camino libre para nosotros, gloria a Dios, tener comunión con Dios. Que usted puede decirle a Dios, abrir todo su corazón a Dios y decirle: Señor, tengo este problema, tengo el otro problema. Y Dios actúa. Dios no se queda con los brazos cruzados. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo tuve una hermana que murió. Me acuerdo que hace muchos años, yo no era casado, ¿no? Estoy hablando hace como 30 años atrás. Y yo llegué a mi casa y mi papá me dijo que mi hermana tenía problemas en su matrimonio. Y eso me dio mucha tristeza, hermano. Los cristianos tenemos un arma muy poderosa. Y lo que yo hice fue orar, ¿no? Gloria a Dios, porque es lo único que tenía. No podía hacer otra cosa. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy consejero, ni tengo nada de eso, menos cuando era un recién convertido. Y empecé a orar. Me puse a orar y lloré y le pedí a Dios que Dios hiciera algo. Y lo hermoso de todo eso, hermano, es que a la semana Dios empezó a obrar. Dios trató con mi hermana, con mi cuñado. Fue un cambio, pero de la noche a la mañana que yo vi la mano de Dios. Me dio un gozo, me dio una felicidad tan grande. Y aprendí que yo tenía algo muy poderoso en mis manos, que tenía un arma poderosísima, que podía cambiar el curso de la historia, que podía cambiar todas las cosas, que es la oración, hermano. Alabado sea el Señor. En vez de estar pleiteando contra nuestro Hacedor, en vez de estar quejándonos, en vez de estar amargándonos, en vez de estar lamentándonos, si nos ponemos a orar, todo cambiará. Dios cambiará tu vida, Dios cambiará tu forma de ver las cosas. Dios hará algo tan grande en tu vida, gloria a Dios, que todo será diferente, hermano. Y serás una bendición para tu familia, para tu hogar, para tus compañeros de colegio, de barrio, gloria a Dios. Y yo aprendí que todo lo que yo llevara a Dios en oración, Dios me lo empezó a conceder. Y hasta el día de hoy, gloria a Dios, Dios contesta las oraciones. No tenemos que pelear contra Dios, hermano. Orar, gloria a Dios. Algunos dicen, sí, hermano, porque algunos tienen problemas económicos y dicen: he ido al banco, he ido a fulano, todas las puertas se me han cerrado. Pero si tú te pones a ayunar y orar, Dios te abre todas las puertas, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Dios es el único que lo puede hacer. Maravilloso el nombre de Jesús. A veces se nos cierran todas las puertas para que aprendamos el secreto de la oración. Para que aprendamos que tenemos que orar y pedirle a Dios. Y Dios, cuando ve una iglesia que ora, que es poderosa, hermano, se logran cosas extraordinarias. Porque si usted logra mover el brazo de Dios, gloria a Dios, todo será maravilloso en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No tenemos de qué quejarnos. No tenemos de qué lamentarnos. Porque si usted tiene de qué lamentarse, pues dígaselo a Dios, ¿no? Dígale a Dios. Si usted se siente triste, se siente deprimido, se siente que todo le está saliendo mal, dígaselo a Dios, llore, grite, clame, y usted saldrá diferente.
Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Yo me acuerdo de un hermano que de repente tuvo un problema en el cuerpo, gloria a Dios, y lo tuvieron que llevar al hospital. Y el hermano primero estaba triste, hermano, y molesto, incómodo y resentido, porque a veces la gente llega a tener resentimiento contra Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor, me has traído? ¿Por qué tengo que ser yo? Pero en el hospital, gloria a Dios, Dios empezó a tratar con él. Y él se dio cuenta que había la gente que le preguntaba, pero tú eres cristiano, tú ora por mí. Y empezó a orar por los enfermos. Y Dios empezó a sanarlos, hermano. Personas que estaban muy tristes, querían suicidarse, él les hablaba de Dios y la gente la cosa comenzó a cambiar ahí y él se dio cuenta. Y dijo, Dios me ha traído por esto. O sea, Dios permitió mi enfermedad por esto. Después se sanó totalmente y se dio cuenta que Dios permite esas cosas para que uno vea que hay lugares donde hay necesidad. Que hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ir al hospital? Nunca voy, no tengo tiempo. Pero a veces Dios te manda al hospital para que te des cuenta cuán importante es que vayan los hermanos a predicar a los enfermos, hermano. Maravilloso el Señor. Cuando tú estés en un hospital tirado ahí una semana, 10, 15 días, nadie te visita, el solo hecho que vaya una persona y te visite, eso es la gloria, hermano. Yo conocí hace poco a un empresario que por estas cuestiones de los gobiernos anteriores lo metieron preso. Era un hombre muy poderoso. Y él me dijo, pues yo le dije, yo soy creyente, y me dijo, yo quiero mucho a los evangélicos. Y es más, me dijo, yo leo la Biblia. He aprendido a amar a Dios. No soy un cristiano como ustedes, pero he aprendido a amar a Dios. Y todos los días le pido a Dios que me ayude. Y me dijo, porque cuando yo llegué a la cárcel, nadie quería hablar conmigo, nadie quería visitarme. Entré en una depresión, entré en una tristeza terrible. Pero los hermanos venían y me buscaban. Y venían a mi celda. Y pedían hablar conmigo. Y yo decía, ¿pero por qué me buscan? Y me di cuenta que me buscaban no por dinero, yo ya no tenía dinero. Me buscaban porque se preocupaban por mí. Eso me levantó el ánimo, me dijo, eso me dio ganas de vivir, me dio ganas de seguir adelante. Me dijo, desde ese momento yo aprecio mucho a los evangélicos. Yo los he llegado a querer, a respetar. Maravilloso el Señor. Porque me visitaron, me apoyaron. En los momentos más difíciles estuvieron a mi lado. Me aconsejaron. Yo pude pasar todo eso. Luego he salido y tengo un gran agradecimiento. Y yo dije, gloria a Dios por eso, hermano. Alabado sea el Señor. Así que para finalizar, gloria al Señor, la palabra de Dios nos dice en el verso 10, ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Allí dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Hablando de Ciro. Dice, no por precio, ni por dones, dijo Jehová de los ejércitos, hermano. O sea,
El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Eso quiere decir que en medio de la adversidad, Dios es un Dios de misericordia. Porque ¿para qué Dios usó a Ciro? Para ayudar a su pueblo. ¿Y por qué su pueblo cayó en desgracia? ¿Y por qué su pueblo perdió el muro y destruyeron el templo? Por su pecado, por su rebeldía. Si usted ha pecado, si usted le falló a Dios, Dios es un Dios de misericordia. Dios le da la oportunidad a Israel, hermano. Dios, en medio de una adversidad tremenda, en medio de la miseria, de la derrumbe total, Dios levanta un instrumento llamado Ciro. Bendito sea el Señor. Y Dios, así como lo hizo hace miles de años, lo puede hacer en tu vida también, en esta noche, hermano. Quiero que todos se pongan de pie. Queremos hacer una oración por todos aquellos que en esta noche le dicen: Señor, ayúdame, cámbiame, tócame. Gloria al nombre de Jesús. Si usted necesita la ayuda de Dios, si usted ha venido acá con una necesidad, venga aquí al altar. Queremos orar por aquellas personas que le piden a Dios que Dios los cambie, que Dios les ayude. Usted le está pidiendo a Dios que Dios trate con su vida, que Dios le dé fortaleza, que Dios le dé ánimo, fe, esperanza. Gloria a Dios. Dios está aquí en esta noche para cambiarte, para libertarte, para ayudarte. Y el Señor puede romper toda cadena. El Señor puede abrir puertas, como dice, cerrojo de hierro haré pedazos, puertas de bronce Dios va a despedazar, hermano. Puede haber oposición, pueden haber personas que te están atacando, que te están haciendo daño, que se levantan contra ti. Gloria a Dios. Dice la Biblia: Dios irá delante de ti. Gloria a Dios. Y destruirá cerrojos de hierro y puertas de bronce serán destruidas bajo el poder de Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre celestial, Dios eterno, en esta noche te pedimos por cada vida, por cada hombre, por cada mujer de los que están aquí, Señor. Te pedimos que salves, Señor, que toques, que libertes. Dios mío, hagas tu obra en aquellos que necesitan tu bendición, que necesitan la ayuda del cielo, la intervención divina. Señor, en esta noche extiende tu mano poderosa, Señor. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, y se rompa toda cadena, Padre. Bendice a tu hija, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, haz la obra, Dios mío, en Cristo Jesús. Mira esta vida, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Tuya es la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús.